Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Qué alegría una vez más compartir con todos ustedes en el programa Punto de Reflexión. ¿Se recuerda la serie que hemos iniciado? Sí, Jesucristo y el Yo Soy. Una vez más me encuentro con el pastor Moisés Méndez, alguien que nos está apoyando ya varias semanas. Así que damos continuidad a esta serie de Jesucristo y el Yo Soy. Estamos en la ciudad de Chiquimula, en un nuevo restaurante, en un nuevo hotel. Pastor Moy, bienvenido al programa. Muchas gracias, hermano Marvin. Es un honor estar aquí en el Hotel Vista Terra, que a la vez nos ofrece un restaurante denominado Volcán de Agua. Nosotros estamos muy contentos porque pareciera que donde hay olor a café, siempre estaremos grabando y enviándoles a ustedes todo lo que el Señor nos ha propuesto para edificar sus vidas. Estamos acá en el restaurante Volcán de Agua, una mesa muy preciosa donde podemos dialogar temas que nos relacionan con la palabra de Dios. Recuerden ustedes que el Yo Soy es la existencia. Uno de los atributos importantes en la Biblia es que Él es eterno. Por eso es que animamos a la audiencia para que escudriñe, para que vea en el universo que tenemos un ser inteligente, un Dios eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Damos continuidad a la serie Jesucristo y el Yo Soy. Hoy vamos a tratar el tema Jesucristo, yo soy el pan de vida. Decía Él en Juan capítulo 6, de eso vamos a hablar, el Yo Soy, pero en un contexto y en una circunstancia donde cabe esta terminología. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Muchos hemos conocido por nombres específicamente calificando con adjetivos a nuestro buen Señor Jesús a causa de sus acciones, como sanador, como estandarte, como defensor de la justicia. Aquella muchacha, recuerdan ustedes, la cual estuvo a punto de ser lapidada, pero también como dador de alimento. Por eso, algunos han quedado con la mentalidad de que esto pueda ser así. Nosotros hoy queremos ampliar con respecto al yo soy, pero cuando Jesús habla de sí mismo como yo soy el pan de vida. En la antigüedad, igualmente antes de Jesús, hablamos de que habían muchos nombres con los cuales se tipificaron a Dios. Y la gente se ha quedado en esas etapas. Por eso se han vuelto cual visitas que se quedan a vivir en alguna estación en donde el Señor se ha hecho presente. Hoy queremos con ustedes compartir yo soy el pan de vida. Pastor Moy, creo que una de las áreas bien importantes del ser humano es con relación al pan material. No podemos excluirla porque es una necesidad básica en el ser humano. Las familias siempre estamos pensando en cuestiones financieras porque eso trae, como esta mesa, qué lindo compartir un pan, un café, o como en aquel tiempo, Pastor Moy, un pocillo, decía mi mamá. Sí. Patojos, vénganse, ya está la mesa, los frijolitos, la tortilla, y entonces sacaba el pocillo y las tazas, ¿verdad? Qué bonito. O sea, toda esta parte importante del pan material es algo tan significativo para el ser humano y que Jesucristo también está interesado en esa necesidad, pero más importante todavía, Pastor Moy, la gran necesidad del ser humano como es el pan espiritual. Cuando ustedes y yo departimos el pan, departir es comamos, él su porción, yo la mía, usted la suya, pero compartirlo es partir, es repartir de forma equitativa, de forma en que todos tengamos comunión y nos sintamos horizontalmente los mismos en la misma mesa. Jesús hizo eso, por eso tuvo compasión en varios pasajes de la Biblia en donde nos muestra que no se vayan sin comer y pensó en darles de comer. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje cuando el Señor Jesucristo enseña en la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego él cita, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso, hablando acerca de la serie Jesucristo y el Yo Soy, él mismo se presenta como yo soy el pan de vida. Por eso estamos ahora abordando el tema particularmente Jesucristo como el yo soy el pan de vida. Él lo presenta de esa manera, se presenta a sí mismo y vamos a tratar este tema, Pastor Moy, en los próximos minutos. Quédese con nosotros, Pastor, porque está interesante el tema. Definitivamente. Vamos a un video.
Estamos una vez más en el programa Punto de Reflexión. Damos gracias a Dios por su vida, por su familia, porque creo que este es un punto de mucha reflexión. Reflexión en cuanto a finanzas, reflexión en cuanto a una mesa, Pastor Moy, que nos recuerda que Dios ha sido fiel. Inclusive en uno de los salmos dice la palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Pastor Moy, una generación distinta a la nuestra, y el pan nunca ha faltado, Pastor Moy. Nunca ha faltado. Y mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Y estamos abordando este tema, Jesucristo como el pan de vida. Él mismo dijo: yo soy el pan de vida. Ahora, ¿cuál es el pensamiento cuando Él está citando esa porción de la palabra? Bueno, queremos en primer lugar abordarlo desde dos perspectivas. Número uno, Jesús es el proveedor. Jesús es el que realmente está interesado en darnos su bendición material, pero también queremos abordarlo desde una perspectiva espiritual. Él mismo dice: yo soy el pan de vida, refiriéndose a esa necesidad básica que no lo llena la fama, el dinero, el poder, las mujeres, los vicios, sino solamente Cristo habitando en tu corazón. Esas son las dos líneas de pensamientos que queremos trabajar en este programa, Pastor Moy. Cuando estamos citando este tipo de tema, estamos enfocados en que muchas de nuestras vidas han tenido la ocasión de juntos armonizar en el compartir. Sin duda el Señor nos ha provisto en momentos en los que no había suficiente, en los que no había como para repartir, solo había para tener, y hubo que tomar decisiones de compartir. En este caso he de pedir que tengamos un tanto más de profundidad, porque Jesús no solamente provee el alimento, pero también Él se presenta como el que da tal nutrimento. He de recordarles a todos una vez más: Él es creador, estamos aquí por Él, pero también Él es sustentador. Nos provee el alimento, pero también nos habla de una eternidad en la cual es necesario tener este alimento que es Él. La semana pasada estuvimos hablando de que algunos se desenfocaron del propósito del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino con un propósito: salvar a la humanidad, y algunos se desenfocaron. Tanto así que algunos lo vieron como Juan el Bautista, otros como Elías, y pareciera que en el milagro de Juan capítulo 6, nos vamos a enfocar ahí directamente en ese texto. Juan capítulo 6, el Señor suple una necesidad mientras Él predica el reino de Dios a las multitudes. Se hace tarde y de pronto Felipe le dice al Señor: ¿dónde vamos a conseguir aquí comida? No nos alcanza. Despide a la multitud, interrumpe el sermón, Pastor Mo. Por la hora, ¿verdad? Felipe estaba más interesado en asuntos de horario que seguir escuchando al maestro, a las multitudes. Y él dice: Señor, despide a la multitud, porque la hora nos ha avanzado y no tenemos mucho pan. Y se está refiriendo al pan material. Y el Señor interviene y dice: denle ustedes de comer. La logística sin duda es determinante en el lugar. Felipe estaba consciente de que aún para alimentar había que trasladarse. No había suficientes recursos. Habían niños, mujeres, hombres que tendrían que enfrentar esta realidad de pasar la noche sin comida. Y cuando Jesús define y les ubica a sus discípulos: denle ustedes de comer, sin duda debe haber sido algo controversial, porque no había dónde ir, no tenían suficiente dinero. ¿Qué hacer? Y Jesús hace un milagro para alimentar a 5,000 personas. La Biblia nos menciona en Juan capítulo 6, verso 1 al versículo 15. No lo vamos a leer por razones de tiempo, pero sí narrarlo. Había un muchachito por ahí, Pastor Moy, hablando de que Jesucristo es el pan de vida, porque él, al final de toda la narrativa, el corazón del pensamiento del Señor para la multitud, Él dice: yo soy el pan de vida, después de que hace una acción material. Un muchacho de pronto se presenta en la multitud y dice la Biblia que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Lo coloca en las manos del Señor y Dios hace el milagro de la multiplicación. Y ustedes ya saben la descripción bíblica, donde por grupos, allí en el césped o en el campo abierto, y de pronto los discípulos están repartiendo el alimento. Dios es fiel, Pastor Moy. O sea, el Señor se presenta como el proveedor. Pero al final de este programa nos damos cuenta que va más allá del propósito de lo que usted citaba la semana pasada. A lo suyo vino. Y ahí es donde mucha gente se desenfoca. Cuando la necesidad cotidiana nos hace tener que parar el tren de vida, cuando un percance
un imprevisto nos hace detenernos y considerar si estamos haciendo uso del valor que las cosas ameritan, entonces cuando se escasea el pan, entonces sabemos que hemos desperdiciado en el pasado. Cuando la salud escasea, también empezamos a determinar que no fuimos muy provechosos con respecto al tiempo donde la salud no era un tema como para estar pensando en él. Por eso en esta ocasión, donde se ausenta el pan, entonces Él hace ver la importancia de la necesidad para subsistir, para seguir adelante. Y ciertamente cuando Él viene a lo suyo, vino para que diese continuidad. El hombre estaba perdido. He de recordarle al pastor Marvin que Jesús no vino a condenar. Tampoco nosotros condenamos a nadie. Así es. La Biblia dice que ya estábamos condenados. Y para esto apareció Jesús, para deshacer esos estropiezos o limitaciones que el ser humano ha tenido. Pero esto es a través de la vida que nos da ese alimento espiritual provisto por Dios a través de Jesucristo. Pareciera, Pastor Moy, que esta realidad del propósito de Dios en salvar al ser humano, nos olvidamos de la otra parte, de cómo la iglesia también debiéramos de enfocarnos en el apoyo social, en donde podemos nosotros solventar con la bendición de Dios, ya sean huérfanos, viudas, extranjeros, pobres que en algún momento necesitan la ayuda material. ¿No será que esta es una excusa también, Pastor Moy, de decir, no, es que al Señor le interesan las almas nada más, prediquemos? Bueno, pero aquí notamos en Juan capítulo 6 que el enfoque no solo es eso, o sea, el propósito original es salvar las almas, pero el Señor está interesado también en las demás facetas del ser humano, que es la necesidad física. Un tanto horizontal para nosotros es la visión, cuando estamos observando que trabajamos para llevar alimento a casa, pero descuidamos la eternidad de nuestra familia. Trabajamos para multiplicar las cantidades de alimento y llevar suficiente a algunas áreas necesitadas, pero dejamos de hablar en profundidad con respecto a su salvación y el interés que tiene Dios en que lo perdido sea recuperado, esta relación del hombre para con Dios. Así que creo que es muy importante que ustedes y yo veamos que ambas cosas se vuelven valiosas. Por eso en su orden aparece como Jesús, el pan de vida. Y si ustedes notan, Pastor Moy, en el versículo 14 y 15 hay una tremenda realidad ahí. Porque aunque bien es cierto, el Señor hace un milagro, una señal, como ellos decían, de un profeta. Esta es una señal de un profeta, no cualquiera lo podía hacer. Noten ustedes lo que dice la Biblia. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero luego el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pareciera, Pastor Moy, que esta señal, aunque bien ellos dicen que era de un profeta, apuntaron a establecer un reino pensando en lo material y no en el propósito que hemos estado pues enfatizando de la semana pasada, en Juan capítulo 1, verso 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Podríamos estar conociendo a un Jesús con el mensaje equivocado. Hemos estado quizás esbozando en conocerle, saberle y tener las estrategias y saber cómo en el nombre de Jesús traer pan o estar tranquilos en dar gracias a la mesa y decir, Señor, gracias porque nos proveíste lo suficiente o lo necesario. Pero esto sería nada más un área, un campo. Y lo más difícil, el verlo como un candidato hoy en día que pudiese suplir nuestras necesidades. El candidato excelente. Políticamente hablando. Para que políticamente resuelva nuestras necesidades. Error. Y yo creo, pastor, que cuando se levanta alguien en la comunidad con ese enfoque, creo que la misma gente dice, sería buen alcalde. Sería alguien como un líder o una lideresa a nivel de población. ¿Cómo nos encantaría una lideresa, un líder que atienda las necesidades del pueblo, que atienda ciertas cosas que la población está mereciendo, hablando desde el contexto social? Realmente ese es el enfoque que la gente le está dando cuando ven la señal de Jesucristo. Helo ahí porque Jesús, cuando notó eso, mi querido pastor, dice que optó por retirarse al monte una vez más. No era y el estuvo enfoque. solo. No era el enfoque. A lo suyo vino, hay un propósito, la salvación es el propósito puntual y por la cual Dios vino a esta tierra.
pero también multiplicó el pan diciendo, también tengo ese deseo y estoy sabedor de que el ser humano tiene esos puntos también necesarios para la provisión, y el Señor hace la obra de la multiplicación del pan. Así que quédese con nosotros, estamos desarrollando este primer tema de la serie, Jesucristo como el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Cristo, solo tú.
Qué gusto una vez más saludarlos. Estamos en el restaurante Volcán de Agua en la ciudad de Chiquimula. Aquí estamos en el Hotel Vista Terra, donde estamos llevando bendición esta serie Jesucristo y el Yo Soy. Estamos tratando Juan capítulo 6. Recuerde, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Pastor Moy, creo que a través de la historia el ser humano siempre ha tratado de resolver problemas sociales desde una perspectiva social y está tratando la manera de cómo el desarrollo llegue a los pueblos, ya sea por infraestructura, ya sea por oportunidades de empleos, ya sea por un sistema de educación más novedoso, ya sea por un desarrollo social equilibrado, y pareciera que el enfoque del ser humano a través de la historia es el aspecto social y dejando a un lado el propósito por el cual vino a esta tierra de salvar a la humanidad. Aún el tema nos lleva a considerar que esto se lleva a cabo alrededor de un área muy productiva, marítimamente hablando. Ellos están viajando de Tiberias a Capernaum y ambos lugares en esa región de Galilea eran altamente prósperas. Entonces, era muy importante visualizar que por alguna razón estas personas necesitaban oír y ver que no solamente la provisión, el alimento era lo vital. Él se presenta como tal y por eso hace referencia en un momento dado. Ustedes me siguen porque les doy de comer. Lo dije de una manera bonita, porque hay otras versiones que lo dicen cual si fuese muy tajante, en la versión 1909. Pero nosotros hemos de visualizar ese hecho. ¿Se puede responder a la necesidad? Yo no puedo dejar de considerar, mi querido pastor, que he viajado a algún lugar en donde la gente sabe que hay una necesidad, pero no le gusta trabajar. Y entonces cuando he llegado, se cruzan de brazos y me dicen, ¿qué nos ofrecen? Y este es uno de los puntos. Jesús no vino para ofrecer, Él vino para buscar lo que estaba perdido, encauzar al propósito. Pero en Él entonces podemos resolver todas las cosas. Las multitudes realmente, cuando vieron la señal de provisión, que era una necesidad parcial en ese momento, la gente realmente siguió al Señor Jesucristo y el enfoque era convertirlo como rey. Y el pastor Moy citaba lo que dice la Biblia. Volvió a retirarse al monte él solo. Pero luego en el versículo 16 al 21 usted notará en la Biblia que la gente andaba buscando al Señor. Mire lo que dice la Biblia. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando él en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar como un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron a la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Es decir, el Señor se retiró con sus discípulos, pero luego en el versículo 22 la Biblia nos dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Muchos se consideran seguidores, por eso es muy valioso el que la buena fama de Jesús nos hace seguirle. Sí, por favor no se constituya en simple y sencillamente ser un seguidor. Él quiere constituirse para nosotros hoy en profundidad en ese pan de vida que nos hace estar satisfechos. Pero en este escenario, sin duda, estos que le buscaban encontraron en él a alguien, pero que todavía no llena las proporciones de lo que estamos queriendo decir con el pastor. Buscaban al maestro que de paso proveía pan. ¿Y saben algo? La gente quería convertirlo en rey. En nuestro contexto sería un buen líder político para solventar ciertas necesidades sociales. Él se retira, pero la gente sigue encaprichada de buscar al Señor Jesucristo, porque lo buscaban con ese fin, las multitudes, y se enfocaron realmente del propósito del Señor. De pronto la gente está buscando al Señor Jesucristo, Pastor Moy, y se olvidaron de la necesidad más importante. Queremos, en el nombre de Jesucristo, mencionarle que el Señor está interesado por sus necesidades.
Pero más allá hay un propósito interesante, porque usted refirió algo bien interesante. Ustedes me buscan porque yo les di de comer. Y aparte voy a agregar esto, al Señor lo vieron como un buen panadero y un buen líder político para resolverles los asuntos sociales. O sea, la gente malinterpretó, porque al final el Señor se retira y dice, no, ese no es el motivo por el cual vine, sino yo vine a salvar las almas de quienes se habían apartado de Dios. La Escritura nos narra una serie de episodios en donde hasta la lluvia deja de ser, porque el ser humano resiste en su mente y corazón a atender a Dios. Entonces Dios cierra los cielos, no llueve, la tierra no da nada. Helo ahí porque es necesario atenderlo a Él. Pero de pronto Dios en su provisión nos envía a Jesucristo y nosotros encontramos en Él este primer yo soy. Yo soy el pan de vida, el que trajo alimento, y no deja de mencionar que hasta en la historia aparece acompañando a toda una multitud de 350,000 personas que posteriormente se vuelven 3,5 millones, transeúntes, vagabundos en el desierto por 40 años, en donde les dio otro tipo de pan, les dio un tipo de pan celestial. Y les voy a decir a la audiencia, y Pastor Moy lo dijo suave, pero el Señor les dice claramente, ustedes me buscan porque yo les di de hartar. Que es una terminología que yo le escuchaba coloquialmente en mi familia. Cuando usaban esa palabra, todos entendemos en la región de aquí de Chiquimula, de oriente del país de Guatemala, entendemos que nos forramos, decimos, estamos repletos. Y el Señor les hace esa aseveración. Ustedes me siguen porque yo les di de comer, porque yo los sacié. Y es cuando entonces se presenta como el yo soy, el pan de vida. Va más allá de la provisión del pan material. Y eso es lo que queremos darle a entender a usted en esta primera declaración del Señor Jesucristo. Dios está interesado en sus necesidades, pero no lo busquemos solo por un interés, porque Él es el proveedor, porque Él me da salud, sino porque Él quiere entrar a su corazón. Y al final, Pastor Moy, el Señor reprende a la multitud y les dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Y luego la descripción bíblica dice que mucha gente se retiró y se apartó del Señor. Definitivamente, cuando el ser humano ve que no es suficiente lo que está recibiendo, es muy probable que consideran qué otras opciones hay. Por eso, el discurso a un predicador, como predicadores o como predicación, en donde Dios te va a proveer, Dios te va a resolver tus necesidades, se vende. Muchos han creído este tipo de discurso y se han sentido frustrados cuando estas promesas no se cumplen. Es que buscamos al Señor por la razón equivocada. Sí, y la Biblia nos menciona en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Ese es otro tipo de pan. Definitivo. Lo voy a leer una vez más. Dice la Biblia, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí viene otro punto importante. Jesús eleva su propósito al nivel más alto. Yo soy el pan de vida. Ustedes probaron el pan material, se sintieron contentos, felices. De hecho, idealizaron un rey, idealizaron un líder político para un desarrollo social. Porque al final, pastor, todas las culturas han tratado de desarrollarse socialmente, pero al final notamos que hay cosas que el ser humano no puede satisfacer solo con cosas materiales. Se necesita el propósito de Dios en la vida. Debo cuidar en esta ocasión el hecho de que todos nosotros podríamos estar incurriendo en ese episodio como cuando Jesús les recuerda que nuestro buen Dios y Padre proveyó alimento a una multitud en el desierto. No podían ahorrar, solo colectaban para vivir. ¿No le está pasando eso a usted? Está viviendo el día. Solo lo que se hace, se come. Muy semejante a esa época del maná. Usted y yo debemos considerar que Dios probablemente está hablándonos en esta ocasión para decirnos, te estoy acompañando y guiándote porque te estoy llevando de lugar a lugar. Y no me estoy refiriendo a traslaciones físicas o de logística, sino Dios te está acompañando para que llegues a un estado de comprensión, de entendimiento,
para que puedas entonces ya no solamente colectar el pan que pueda saciarte momentáneamente, temporalmente, sino que puedas tú comer lo que tú siembres y lo coseches en abundancia, pero toda vez tengas el pan de vida en tu corazón. Por eso nos vamos a este corte una vez más citando Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Confesar en esta tarde, vamos, dilo. Todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré. Si lo confesamos para ti, Señor. Todo tiempo te adoraré. Estamos una vez más en el programa Punto de Reflexión. Dios los bendiga, qué gusto que nos acompañen en esta serie que estamos tratando con el pastor Moisés Méndez, Jesucristo y el Yo Soy. Estamos abordando este primer tema titulado Jesús, el pan de vida. Él mismo declara en uno del texto o uno de los versículos de Juan capítulo 6 como Yo soy el pan de vida. Y estamos llevando la línea de pensamiento que el Señor Jesucristo se encarga de proveer necesidades físicas. Sea usted consciente o no, la bendición viene de Dios. Dios te da salud, Dios es el que da la provisión, Dios nos da estas manos para poder trabajar y la bendición de Dios es que podamos sentarnos a esta mesa y comer de ese pan material. Pero luego hay un pasaje, Pastor Moy, tremendo, duro. Juan capítulo 6, versos 60 al versículo 69.
Dice la palabra de Dios, al oír mucho de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero pastor, y en el contexto que nos han enseñado, dicen que la palabra es dulce, la palabra es agradable. Pero ¿por qué los discípulos se sintieron, esta palabra es dura? He de recordar una vez más que Jesús está hablando con discípulos. Y en el discipulado quisiera estipular este tipo de criterio. En la casa, cuando tú fuiste criado o cuando estás siendo criado, normalmente recibes directrices, recibes información, se te dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo, con qué hacerlo. Y cuando esto no se apega, entonces hay corrección. En el capítulo 6, Jesús está hablándole a sus discípulos y está rectificándoles, haciendo ver que traen costumbres del mundo, del sistema anterior. Y Jesús está hablándoles de una modalidad en la que deben depender de Él. Por eso en el capítulo 6, verso 35, nos habla, Él es el pan de vida. Claro. Él es el centro, Él es todo. Y entonces cuando ustedes y yo tendemos a dejar de lado esto, al ser llamados a esta atención, entonces va a haber necesidades posteriores. Y por favor lo he de recordar. Hay necesidades de vestimenta, de alimento, de salud, sí, pero hay una ausencia de necesidad en el interior. Él nunca se ausenta. Él siempre sacia, mantendrá saciada el alma, nuestras vidas. Y entonces, al no tener esto, en el capítulo 60, en el capítulo 6, verso 60, empieza a dar directrices muy específicas, al grado que en el capítulo 6, verso 66, que no me gusta el número, ¿verdad? 666, les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Wow. Dice que muchos de sus discípulos se fueron. 666. Sí, entonces lo leo para que no sea algo que yo estoy ajustando. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran sus discípulos, pero no les gustó. ¿Ha visto usted personas en las cuales quizás usted se argumenta para decir, yo por eso mejor no voy a la iglesia? A lo mejor es de esta gente que se echó atrás y uno dice, bueno, ser como fulano, mejor no, mejor me quedo donde estoy, porque no comieron el pan de vida. Pastor Moy, queremos hacer este punto de reflexión en estos momentos. Mucha gente dirá, si se resuelven los problemas sociales, llega un desarrollo social, el Señor a través de personas podrían llegar a suplir ciertas necesidades en la colonia, en la comunidad. Es más, quizás usted sea parte de un COCODE, un COMUDE, un líder político posiblemente hablando. Pero ¿será que el dinero resuelve el propósito por el cual vino Dios a esta tierra, específicamente para el ser humano, donde nos incluimos todos en esta mesa, aún los que están fuera de cámaras? Lo voy a plantear de esta manera, Pastor Moy. Muchos ya resolvieron su vida con relación al dinero, pero no han resuelto su vida con la eternidad. Tenemos gente adinerada, que no es malo, por cierto, gente famosa a nivel mundial, con muchos títulos, pero no han terminado cumpliendo su propósito. Los vemos envueltos en drogadicción, famosos quitándose la vida. Y entonces la gran pregunta, y no lo tenían todo, pues Pastor Moy, tenían su casa, su terreno, fama, prominencia, un rol tan importante a nivel mundial. Y aún así no resolvieron su eternidad con Dios. La Escritura nos habla y con claridad nos menciona al César lo que es del César. Sin duda el dinero es un recurso maravilloso provisto por Dios. Él nos ha hecho poseedores de semilla en la mano para seguir gestando, gestionando reproducciones de estas semillas y tener producción para nuestro bien, para suplir nuestras necesidades y las de otros. Pero esto no va a saciar si no está saciado dentro del corazón del hombre algo que tiene o genera o especifica un vacío con forma de Dios que solamente con Cristo puede ser llenado. Y el asunto, Pastor Moy, es que cuando se suplen las necesidades, si alguien está solvente, también reina otro problema en el corazón del ser humano, que es la avaricia. Porque si tiene resuelta su vida con relación al dinero, ¿no será que el dinero también trata de pisotear a otros?
porque estamos en una posición distinta. Estamos tratando de reflexionar sobre estos puntos, porque alguna gente pensará, esta gente que se fue, Pastor Moy, que usted citó, a partir de esa palabra del Señor Jesucristo, dice que muchos de sus discípulos ya no lo buscaron, porque el ideal de ellos era satisfacer ciertas necesidades materiales o ciertos desarrollos sociales, pensando que él iba a ser un líder que iba a resolver los problemas sociales en la comunidad. ¿No será que también el dinero puede apoderarse en algún momento y también desviarnos del propósito de Dios y también ver a los demás así en esta posición, como inferiores a nosotros? Cuando todos nosotros observamos que hay ciclos en la vida, en la que estás comenzando, vas hacia arriba, te mantienes ascendente hacia arriba, exitoso, se olvidan que eso puede dejar de ser y empezar a descender o hacia abajo. Compete a nosotros el indagar, que el Señor nos está hablando de un hambre que no va a volver. Él quiere saciarnos. Hay muchas personas que hasta que vuelvan a tener hambre, entonces, en ese fracaso que tú te esbozas ahora, viendo a una comunidad que después de que pasó la juventud, después de que pasó el éxito, cuánto divorcio, cuánta disolución, cuántas empresas que van hacia abajo, porque la competencia es increíble. Todos podríamos decir, se ha olvidado de que este principio es el que necesitamos. Tener a Jesús primeramente como pan de vida. Si estamos saciados por dentro, podremos alcanzar saciarnos por fuera. Pero hay buenas noticias, Hubo un grupo que se mantuvo en el propósito de Dios. Aunque Él dice, ustedes me buscan por lo material, hubo un grupo también que se mantuvo. Escuchen lo que dice la Biblia en el versículo 66 en adelante, vamos a leer. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, a ese círculo muy cerrado, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, hay un grupo que sí entiende el propósito de Dios, Pastor Moy. A ese grupo estamos felicitando hoy y estamos animando a que no dejen de ver con su mirada espiritual, con su oído espiritual, oír a nuestro buen Dios, porque somos el modelo para que las gentes puedan ver los saciados, que pueda ver a los que estamos satisfechos en Él. Pastor, otra vez el apóstol Pedro identifica a Cristo, o al Señor, mejor dicho, como Cristo. Sí. Otra vez ese enfoque interesante en lo que vimos la semana pasada, cuando Él dice, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? Y otra vez Pedro ahí, tú eres el Cristo. Cierto. Y en esta ocasión, otra vez, no dice el panadero, no dice el líder político, dice Cristo. Y la palabra Cristo, Pastor Moy, sería válido explicarlo a la audiencia por qué Cristo, porque hay algo implícito en esa terminología, hablando teológicamente hablando. Basándonos en esto que está descrito para nosotros, bien haremos en decir que el apóstol Pedro en ese momento no solamente está calificándose él, sino dice, y nosotros conocemos que tú eres el Cristo. Conocemos en plural. Ya no era solo él, ya ellos también. Pero el Cristo, el ungido, el enviado, el que esperaban. No había nada más que esperar. Sin duda fue un honor, y también ese velo levantado a sus ojos los hizo reconocerlo a él como pan de vida. Hoy, pues, pasados los siglos, nos es más fácil a nosotros reconocerlo. Pero muchas personas no han querido quitar su velo. Hoy invitamos a que usted, al oír esta palabra, sea libertado por Dios. Usted decía la semana pasada, y me encanta esa línea de pensamiento, a lo suyo vino. Y cuando Pedro cita, tú eres el Cristo, ahí está citando el propósito de Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino. Y otra vez, los suyos no lo reconocieron, los que estuvieron más cerca. ¿Se recuerda la semana pasada? La familia Nazaret no hizo muchos milagros. En este pasaje de Juan capítulo 6, algunos cuando escucharon esa palabra fuerte, bueno, no está de acuerdo a nuestros intereses, nos vamos, va a ser como el jabón. Pero otro grupo se mantuvo. Lo felicitamos a usted que se ha enfocado, a pesar de muchas circunstancias que se han levantado en la vida. Usted dice, no me aparto de Dios, yo me aferro en la fe del Señor Jesucristo. Con esa felicitación
Nos vamos a un corte para las conclusiones del programa Punto de Reflexión en este tema que estamos abordando, Jesús como el pan de vida. Me pregunto por qué la vida es así, tan injusta para algunos. Si con una canción pudiera el mundo cambiar, la cantaría hasta que cambie todo el mundo, pero no, una canción no bastará. Pero no, una canción no bastará. Si pudiera llevar esperanza que no encuentra futuro, y con una canción el corazón de aquel que siente el vacío más profundo, pero no, una canción no bastará. Pero no, una canción no bastará. Estamos en las conclusiones del programa Punto de Reflexión, por eso se llama así el programa, donde reflexionamos. Y este es el momento para poder reflexionar sobre este tema que estamos abordando en la serie. Particularmente estamos hablando acerca de Jesús como el pan de vida. Pastor Moy, nos íbamos a un corte con una felicitación, porque el apóstol Pedro también involucra a sus compañeros. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros echamos mano de eso, creo que podemos hablar de personas que están a salvo, tienen lo necesario.
que están enseñados a tener y no tener, que haya suficiente o haya limitado, siempre estarán saciados en su corazón. El apóstol Pablo nos habla de esto en un nivel de madurez, diciendo: a todo he sido enseñado. Al estar en Cristo, usted y yo podemos decir: encontramos el pan de vida, Claro. el que sacia todo nuestro ser y nos hace avanzar, esperando llegar a la eternidad al pasar de aquí. Y como dice el versículo 35, y nunca más tendremos hambre. Porque el pan material, ya nota usted, estamos en un lugar precioso, en el restaurante Volcán de Agua, que de repente pedimos un cafecito, Pastor Moy. Perfecto. Pero mañana volvemos a pedir café. Y el siguiente día la esposa le dice: mi amor, ven, ya está el café. Y la siguiente semana, café. Y siempre lo material vuelve. Pero el versículo 35, en el punto de reflexión, nos dice que al que cree, o el que cree en Jesucristo, nunca más va a tener hambre, Pastor Moy. Me ocupa pensar que algunos hemos tenido que cuidar un poco la mentalidad nuestra en la adoración. Yo quiero más de Cristo. Pareciera que se nos escaseó o se vació un tanto el depósito de Cristo en nuestras vidas. Por favor, cuidemos eso. Estamos saciados, estamos plenos y no hemos de dejar de comprender esta verdad para que en este punto de reflexión usted y yo nos veamos privilegiados. Queremos invitarle a que usted se privilegie con nosotros de algo que Dios pensó y que envió a Jesús para cumplir dicho propósito. Y nos vamos con este pensamiento. Aquellos que están saciados han resuelto su vida desde una perspectiva financiera. Le hace falta algo. Le hace falta resolver su propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra. Tener a Cristo, el pan de vida, en su corazón. Él es el que sacia todas las necesidades del alma. Pero también aquellos que están diciendo: bueno, si tuviera dinero, si tuviera una casa, si tuviera esto, lo otro, estaría más feliz. No, realmente el dinero satisface ciertas facetas de la vida, pero no puede satisfacer las necesidades del alma. Y por eso le decimos, sea la condición que usted esté, sea que tenga una vida resuelta financieramente, o está en esa lucha, en esa crisis financiera, en la condición que esté, Pastor Moy, siempre hay esperanza en el pan de vida que es Jesucristo. Por eso el esfuerzo de presentarnos a usted en este momento y dejar para su alivio que existe el alimento espiritual enviado por Dios, nuestro Padre, en Jesucristo. Helo ahí porque hubo de encarnarse, porque hubo de ir a la cruz, porque tuvo que morir, porque tuvo que ir a la sepultura, pero también porque hubo de levantarse triunfante para que usted y yo hoy estemos saciados. Hay una mesa servida. Bueno, no tanto aquí, ¿verdad? Pero dice la palabra en el Salmo 23, tú preparas una mesa. Aderezas mesa. Aderezas mesas delante de mí. Hay una mesa espiritual. No ha venido el alimento, muchachos, todavía. Pastor Moy, todavía no. No tarda. Pero tan solo el olor lo emociona a uno físicamente hablando. La Biblia nos menciona en el Salmo 23 que hay una mesa preparada, que son manjares espirituales. Habrá gozo, paz, bendición, restauración en la familia. Dios transformará tu vida. Si hay vicios, el Señor te liberta. Pastor Moy, desde esta mesa, aquí en el restaurante Volcán de Agua en la ciudad de Chiquimula y el Hotel Vista Terra, nos despedimos y agradeciendo a la familia Heredia por estos espacios que nos han brindado, Pastor Moy. Definitivamente estamos todos comprometidos con ofrecerle a usted el mejor manjar. Desde esta mesa espiritual. Hoy usted con nosotros puede disfrutar. Solo le pido que conmigo ahora diga: Señor, muchas gracias por habernos servido la mesa. Gracias porque nos invitaste a tu mesa, como lo dijo Mefiboset en algún momento. Teniendo imposibilidades, incapacidades, fue invitado para comer como pariente del rey. Aleluya. Nosotros lo somos. Así que avancemos. Claro. Este es el tiempo de saciarse. Siéntese a la mesa espiritual. El Señor ha preparado una mesa. Y desde ese pensamiento de punto de reflexión, le agradezco, Pastor Moy, por unirse a esta serie Jesucristo y el Yo Soy. Dios los bendiga. Se despide de ustedes nuestros amigos Moisés Méndez, mucho gusto, y su amigo Marvin Coronado. Saludos y bendiciones. Bendiciones. Punto de reflexión.
Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.